Bienvenidos a Crucigrama, el podcast sobre el cristianismo práctico. ¿A qué se parece seguir los pasos a Jesús? ¿Cómo vivir en una cultura hostil a la divinidad? Estas son preguntas que exploramos al acoplar nuestra mente y corazón a Jesús. Todos los pasajes de la Biblia citados son de la Reina Valera contemporánea. Puedes seguirme en Twitter, @kingdom_saint. Camina con el Señor y serás una bendición. Ya hicimos una introducción y cubrimos el primer punto, que es que vive en el cristiano. Ese es el primer punto que cubrimos la semana pasada, vive en el cristiano. Entonces hoy comenzamos con el punto número 2. El punto número 2 ya lo habíamos tocado en detalle, en bastante detalle, y es que el Espíritu Santo condena al mundo con respecto al pecado, la rectitud y el juicio. Eso lo hablamos como el trabajo general que hace el Espíritu Santo, y eso lo aprendemos en Juan 16, del 8 al 15, donde Jesús, hablando del Espíritu Santo, dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Continúa él diciendo en el versículo 12: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Jesús aquí nos dice varias cosas que ya las estudiamos, ya las hemos visto. O sea, no voy a tomar mucho tiempo en este versículo porque ya lo habíamos explicado bastante. Pero algunas cosas que resaltan en este pasaje: Él los guiará a toda verdad. Él me glorificará. Y vemos también esa relación en el versículo 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. La relación íntima del conocimiento divino entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Juan 14, 26, Jesús dice: el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Esto fue dicho específicamente a los apóstoles. Entonces hay cosas aquí que solamente aplican a los apóstoles, como por ejemplo, Él les enseñará todas las cosas, porque Jesús dijo que tenía muchas cosas que decir, pero ellos no la podían sobrellevar en esos momentos. Entonces había muchas cosas de doctrina de la iglesia que Jesús no les había hablado porque la iglesia todavía no había llegado. Pero cuando el Espíritu les llegará, entonces el Espíritu les iba a enseñar, los iba a guiar a toda verdad y les iba a recordar todo lo que Jesús les había dicho. Y por eso pues tenemos el Nuevo Testamento hoy día, gracias al cumplimiento de esas cosas que Jesús les dijo. Pero estos pasajes en Juan 14, 15 y 16, donde Jesús habla plenamente de estas cosas, Él habla y muestra, ¿no? Saca a la luz esa promesa específica de la venida del Espíritu Santo, o sea, indicando que no era solamente la promesa del Mesías que Jesús iba a cumplir. Los judíos no sabían mucho del Espíritu Santo. Ellos sí esperaban un Mesías, pero Espíritu Santo, ¿qué es eso? ¿Quién es? ¿Qué trabajo va a hacer? Eso no lo sabían. Entonces Jesús aquí por primera vez da a conocer esa promesa, que sí que se hablaba en Joel capítulo 2, sí se habló del Espíritu Santo, y hay otros pasajes en el Antiguo Testamento que hablan a escondidas un poco sobre esta promesa del Espíritu Santo. Pero era una promesa solamente para ellos que iban a tener ese bautismo del Espíritu Santo. Ese es otro estudio que podemos hacer. ¿Cuál es la diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo del que habla Joel
y también habla Juan el Bautizador. Y bautismo para recibir el Espíritu Santo. ¿Hay alguna diferencia? ¿Cómo se relaciona? Porque también hay mucha confusión entre esos dos temas, especialmente entre los pentecostales y otros grupos carismáticos que tienen mucha confusión entre los dones del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, el bautismo del Espíritu Santo y como tal. Pero hoy sí vemos aquí que el Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo hoy día, que es el tema? Bueno, convence al mundo de su error con respecto al pecado, la justicia, otra palabra es rectitud, y el juicio. ¿Y cómo lo hace? Bueno, sabemos que lo hace por medio de la palabra de Dios. Solamente por medio de la palabra podemos conocer lo que es pecado, cómo Dios juzgará a los pecadores. Sabemos que Dios nos llama mediante su palabra, como dice 2 de Tesalonicenses 2:14. Y sabemos que las personas a lo que responden va a ser a la palabra de Dios. Cuando le escuchan, se tornan a él, se preparan para ese juicio final. Pero como nos dice Pablo, alguien les tiene que hablar de esas cosas, ¿no? En Romanos 10:14-15 dice, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. O sea que nosotros tenemos que ir allá a anunciar estas buenas nuevas, predicar sobre el juicio, predicar sobre la rectitud, y trabajamos juntamente con el Espíritu Santo, declaramos la palabra y el Espíritu Santo es quien los convence. Él convence a los que oyen, como dice Pablo en 2 Corintios 5, versículo 20 en adelante, dice, somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no cometió ningún pecado, que por Dios, que por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Y ahí se habla del pecado, de la justicia, ¿no? Y sigue hablando él en 2 Corintios 6:1, por lo tanto nosotros como colaboradores de Dios, palabra importante, colaboradores. Somos los colaboradores, significa que trabajamos junto con Dios. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. Nosotros les rogamos por medio, Dios ruega por medio de nosotros. El Espíritu Santo convence, nosotros predicamos esa palabra. También creo que el Espíritu Santo usa circunstancias de nuestra vida para llamar nuestra atención si no estamos sintonizados a su palabra. Hechos 17, versículo 26-28, dice, de un solo hombre hizo a todo el género humano para que habiten sobre la faz de la tierra. Interesante que esta parte que les estoy citando aquí es de un sermón que dio Pablo y se lo estaba dando a una persona pues que no creían en un Dios específico, a los filósofos. Y me parece muy bien que él utiliza este concepto para explicarle a las personas quién es Dios y cómo trabaja Dios, y aprendemos un poco sobre Dios, ¿no? Dice, de un solo hombre hizo a todo el género humano para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo aunque sea a tientas. Vemos aquí que Dios manipula nuestros tiempos, nuestros límites físicos para que busquemos de él. Y esto es una intervención directa en la vida de cada ser humano porque Dios nos ama, Dios nos busca, aunque a veces no buscamos de él. Es más, podemos decir que nadie busca de él. Hay hasta un salmo que dice eso. Pero él interviene en nuestras vidas a fin de que lleguemos a escuchar el evangelio. Y esta es una de las formas que el Espíritu busca convencernos del juicio, de la justicia y del pecado. Así que ese es el punto número 2. Punto número 2, condena al mundo. ¿Qué hace el Espíritu hoy día? Condena al mundo con respecto al pecado, la justicia y el juicio. Vamos ahora al punto número 3. ¿Qué es la tercera cosa que hace el Espíritu Santo hoy día? Número 3, él provee al cristiano ríos de agua viva. Así fue como lo dijo Jesús. Y vamos a ver, bueno, ¿y qué significa eso? Proveer ríos de agua viva. Veamos en Juan 7 esa cita. Juan 7 del 37 al 39. Estoy
Estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea. Dice Jesús, en el último día en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y en voz alta dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Jesús se refería al espíritu que recibirían los creyentes en él. Este es un comentario, ¿no?, que nos añade Juan. O sea que Juan está comentando a través de inspiración divina a qué se refería Jesús con decir que correrían ríos de agua viva en el interior del que cree en Jesús. Bueno, Juan interpreta ese pasaje, es una interpretación divina y confiable. Se refería al espíritu que recibirían los que creyeran en él. Y explica Juan, el espíritu aún no había venido porque Jesús aún no había sido glorificado. Entonces nos da más información aquí. Aprendemos dos cosas, ¿no? Juan nos aclara que de Jesús vendrá el Espíritu Santo, quien vivirá en el creyente. Esto iba a ocurrir cuando Jesús ascendería al cielo, glorificado a la diestra del Padre. Y Jesús lo iba a enviar una vez estuviese con el Padre, como él ya les había dicho en Juan 16:7. Esto lo aprendemos luego en Juan. En relación con el último día de la fiesta, ¿qué fiesta se estaba hablando aquí? Dice, en el último y gran día de la fiesta. Esta es la fiesta de los tabernáculos. Y entonces en el último día había una ceremonia que enfatizaba el agua. El sacerdote tomaba una jarra de agua y mientras se repetía Isaías capítulo 12 versículo 3, ellos repetían ese versículo, iban dirigiendo una procesión desde el estanque de Siloé hasta el templo. El pueblo, mediante la procesión, cantaba los salmos de alabanza, que son los salmos del 113 al 118. Y mientras cantaban esos salmos, se oraba para que lloviese. El sacerdote entonces derramaba el agua en un recipiente. Ese recipiente representaba el pueblo de Dios, y ese derramamiento del agua era un símbolo del derramamiento del Espíritu Santo, del cual leemos en Joel capítulo 2, versículo 28 al 36. Y fue en este contexto que Jesús exclama a los presentes ahí en el último y gran día de la fiesta que vengan a él a beber esa agua viva, que él es el que provee. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él es el que va a proveer estos ríos de agua viva. Y ese es pues el equivalente a la promesa del Espíritu Santo a todos los creyentes. No solo hay referencia al agua en cuanto al Espíritu Santo, sino también en el bautismo. El Espíritu se compara aquí con agua viva. ¿Por qué? Porque el agua viva y refrescante es un agua que no está emposada, por ejemplo. Era común en aquel entonces las personas tomar agua del pozo, que es un agua pues media estancada, ¿no? Ya que no todos vivían cerca de algún manantial o un río. Pero el agua de río, el agua que corre, agua fresca, agua de manantial, siempre se refería como agua viva para compararla o no confundirla con agua estancada. Algunos pasajes relacionados con este punto del Espíritu Santo siendo esa agua viva, esos ríos que correrán hacia afuera del creyente. Noten, no son ríos que van a correr hacia nosotros, sino que el creyente se convierte en un recurso de agua viva. Es muy importante entender eso. Proverbios 10:11. En Proverbios 10:11 dice: fuente de vida es la boca del justo, pero la boca del malvado encubre violencia. Aquí haciendo referencia a esa fuente de vida. ¿Cuál es la fuente de vida? Bueno, el Espíritu Santo, lo sabemos ahora espiritualmente, por medio de los justos
en Cristo. Por eso dice, fuente de vida es la boca del justo, pero la boca del malvado encubre violencia. Otro proverbio, Proverbio 18:4, que dice, las palabras del hombre son aguas profundas, arroyo de aguas vivas, fuente de sabiduría. Referencia otra vez a las aguas vivas, aguas que refrescan, aguas que alimentan. Espiritualmente comparándolo con el Espíritu Santo, quien es fuente de vida y de sabiduría. Los hombres sabios contribuyen palabras profundas, los hombres espirituales. Las palabras son profundas, son arroyos que vienen del interior, aguas vivas, por medio del Espíritu Santo, quien vive en ellos. Vemos aquí también en Gálatas 5, 22 y 23, que lo habíamos mencionado en la clase anterior. Habíamos mencionado este versículo como el fruto del Espíritu Santo, quien dice aquí, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 es el fruto del Espíritu Santo. Contra tales cosas no hay ley. Y como habíamos dicho y mencionado, el fruto del Espíritu va a ser el mismo en quien sea que lo tenga. No es que yo voy a producir mitad de ese fruto y otro cristiano la mitad del otro. No. Noten que dice el fruto, no dice los frutos. Mucha gente dice, los frutos del Espíritu Santo son 9 frutos diferentes. No, hermanos, esa no es una sintaxis correcta. Se dice el fruto, significa que el fruto, uno solo, del Espíritu son todas estas 9 características. Ese es el fruto. Y lo vas a tener o no lo vas a tener, simplemente. Un árbol de manzana no produce media manzana y media naranja. No, produce el fruto del árbol de manzana. Y por lo tanto, entonces, el fruto del Espíritu son estas 9 características. Efesios 5:9 también habla de el fruto. Dice aquí, el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Un resumen de esas 9 características que vimos en Gálatas 5, 22 y 23. Ese fue el punto número 3. Punto número 3. Le provee al cristiano ríos de agua viva. Vamos al punto 4. El punto número 4. ¿Qué hace el Espíritu Santo hoy día en el cristiano? Bueno, ayuda al cristiano a darle muerte a las fechorías de la carne. Muy importante. Nos ayuda a darle muerte a las fechorías de la carne. Y vamos a ver aquí como evidencia de este punto, Romanos 8:13. Romanos 8:13. Dice, porque si ustedes viven conforme a ella, hablando de la carne, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Todo este capítulo 8 de Romanos, que vamos a citarlo varias veces, vamos hablando de todas estas, y perdón, quería aclarar otra cosa. Yo les había dicho que eran 18 cosas que hace el Espíritu en el cristiano hoy día. Perdonen, se me pasó una. Son 19, ¿ok? 19. Sí que faltan algunas. Pero a medida que vayamos explorando estas 19 cosas, vamos a citar Romanos 8 varias veces, porque en este capítulo encontramos muchísima información sobre lo que hace el Espíritu Santo hoy día en el cristiano. Y una de esas cosas se contrasta aquí en el capítulo 8. Hay un contraste entre la carne y el espíritu, en los que tienen la mente fijada en la carne versus los que tienen la mente fijada en el espíritu. Y el contraste pues sigue en la mayor parte de este capítulo. Y aquí en este versículo 13 dice, si vivimos conforme a la carne,
moriremos. Pero si por medio del Espíritu da muerte a esos malos hábitos, vivirán. Y esto es sumamente importante, hermanos, porque no hay otra forma, no hay otra manera de nosotros dar muerte a esos malos hábitos si no es mediante el Espíritu Santo, porque vivimos en el cuerpo. Y como vivimos en el cuerpo, a veces no podemos dejar de conformarnos o identificarnos con este cuerpo. Si me doy un golpe en la mano, ay, me duele mi mano, o tengo un malestar, ¿no? Nos identificamos profundamente con este cuerpo, pero sabemos mediante Romanos 12, 1 y 2, que debemos transformarnos, que no debemos conformarnos a las cosas del mundo o a la carne, como dice Pablo aquí en Romanos 8, sino nuestra nueva identidad, porque somos criatura nueva, tenemos que identificarnos con Jesús. Y eso es algo que ocurre en el bautismo. Cuando nos bautizamos, nos identificamos con Cristo, participamos de su muerte, de su sepultura, para también participar de su resurrección. Y por eso se nos da el Espíritu Santo, porque nos identificamos con Cristo, somos nueva criatura. Y eso es muy importante entenderlo, porque es únicamente mediante Cristo que podemos, y mediante el Espíritu Santo, que podemos dar muerte a esos malos hábitos. Ningún psicólogo o psiquiatra, ni ningún medicamento va a poder ayudarle a usted a dar muerte a esos malos hábitos, sino mediante el Espíritu Santo. La persona sin el Espíritu no tiene ese poder, es esclavo al pecado. Sí, tal vez alguien puede aprender a cambiar sus hábitos. Son personas que han logrado cambiar su hábito. Pero hermano, una cosa es cambiar un hábito, y yo, como tengo algún trasfondo de psicología, les digo que la única forma que uno puede cambiar un mal hábito es sustituyéndolo por uno bueno. Tenemos que sustituir hábitos. Nadie puede parar un hábito así y no hacer nada. Se trabaja, esa terapia se trabaja sustituyendo los malos hábitos por algunos buenos. Pero ¿qué pasa? Que al yo sustituir esos hábitos, por más que yo los sustituya o por más que yo deje de hacer algunos malos hábitos, todavía aquí los tengo en la mente. Y ese es el problema, que cuando algo se mantiene en la mente, cuando esa mente se mantiene enfocada aquí en las cosas materiales, en el cuerpo, en la carne, tarde o temprano se va a manifestar. Tarde o temprano, esos malos hábitos, el fruto de esos malos hábitos es que el pecado, y se van a mostrar. Entonces, la única forma de pararlos es aquí donde se comienza, en la mente. Como nos dice Pablo en 2 Corintios capítulo 10, tomando esos pensamientos, subyugándolos a Cristo con armas poderosas que no son de este mundo. ¿Cuál es una de esas armas? El Espíritu Santo, que no es de este mundo. Y por medio de él rompemos esa esclavitud al pecado. Eso es lo que hace el Espíritu Santo hoy día. Nos ayuda a dar muerte para que nosotros podamos vivir, aunque estemos en el cuerpo, podamos vivir. Gálatas 5:25 nos dice, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Y esa es la vida que tenemos que buscar, porque la mente enfocada en esta vida de acá llega a la muerte, pero la mente enfocada, guiada por el Espíritu Santo, es vida, es paz. En ese mismo capítulo de Gálatas 5, versículo 16, Pablo les dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Vuelvo y repito, el que no tiene el Espíritu Santo no puede hacer eso. Tiene solamente una mentalidad, y es la mentalidad de la carne. No hay más nada para la persona que no es cristiano. Pero el cristiano sí tiene esa habilidad mediante el Espíritu de enfocarse en las cosas espirituales y así dejar de conformarse a la carne. Otros pasajes relacionados con este punto, Gálatas 6:8. Gálatas 6:8. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará la destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Otro contraste entre la carne
y el Espíritu Santo. Aquí en Gálatas Pablo habla de agradar al Espíritu Santo, mientras que en Romanos 8 habla de vivir conforme al Espíritu Santo, o de fijar la mente, no fijar la mente en el Espíritu Santo. El dar muerte a los malos hábitos, ¿qué significa eso? Bueno, no agradar la carne, sino agradar al Espíritu. ¿Y cuáles son las cosas que agradan el Espíritu Santo? Volvemos entonces al fruto del Espíritu. Ya lo hemos dicho, que agrada al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Muchas de estas cosas se parecen a esa lista de amor, ¿no? En 1 Corintios 13, el amor, ¿qué es el amor? Paciencia, la primera característica del amor. Pues aquí parte de ese fruto del Espíritu es paciencia. Eso es lo que agrada al Espíritu Santo. Si vivimos conforme al Espíritu Santo, entonces vamos a vivir conforme a esas cosas. Vamos a fijar nuestra mente en lo que es el amor. Esto es agradar al Espíritu. En el primer versículo de Romanos capítulo 8, Pablo nos dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. No hay condenación, porque cuando nos unimos a Cristo, se nos dio el Espíritu Santo, y mediante el Espíritu Santo damos muerte a las fechorías de la carne, y el Espíritu nos da vida. Y como el Espíritu nos da vida, ¿qué significa eso? Hemos recibido el perdón de los pecados. Ya no hay condenación para los que viven, para los que están unidos a Cristo. Ve que él comienza ese capítulo del Espíritu versus la carne con esa unión que hicimos con Cristo mediante el bautismo, esa identificación que hicimos con Cristo. Ya no estamos identificados con la carne. Se nos ha dado un espíritu para identificarnos con el Espíritu, porque esa es la parte que va a seguir viviendo. ¿Cómo pasó eso? Él nos explica en el versículo 4 de Romanos 8, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Fíjense qué milagro. Cuando nos bautizamos y nos identificamos con Cristo, esas justas demandas de la ley, que fuera de Cristo nadie las podía cumplir. Incluso el único fue Cristo quien las cumplió. Y por eso ahora, cuando nos unimos con Él y nos identificamos con Él, esas justas demandas se cumplieron. Y por lo tanto, ya no es una justicia propia, porque nosotros nunca tuvimos justicia propia, pero recibimos la justicia de Jesús. Y por eso ya nos encontramos justos, porque esas demandas se cumplieron. Y ya entonces no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Sigue aquí en el versículo 5, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente y los deseos en tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Brinquemos al versículo 12 de Romanos 8. Muy importante concepto. Por lo tanto, hermanos, tenemos una obligación. ¿Cuál es la obligación ahora como cristianos? No vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. A veces es lo opuesto, ¿no? A veces sentimos esa obligación a satisfacer la carne. Tenemos un deseo. A veces creemos que ese deseo es una obligación, y parece serlo, ¿no? De cumplir, de satisfacer el deseo de la carne. Pero si estamos identificados con Cristo, Pablo nos dice aquí, esa ya no es nuestra obligación. Ese cuerpo sabemos que va a morir, va a pagar la justa demanda del pecado. ¿Para qué entonces vamos a vivir conforme a la carne? Si ya tenemos el Espíritu que Dios nos ha dado, y por tener el Espíritu que Dios nos ha dado, ya somos identificados con otra vida. Y por lo tanto, la obligación ahora es a fijar nuestra mente en las cosas del Espíritu, como dice aquí en el versículo 13, porque si ustedes viven conforme a ella, conforme a la carne, morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán.
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y vamos a explorar en otro punto más tarde lo que significa ese versículo. ¿Por qué dice él que somos hijos de Dios? Eso lo veremos. Pedro nos dice en Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22 dice: ahora que se han purificado obedeciendo la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Esta purificación sabemos que viene por medio de la obediencia a la verdad, el Evangelio de Jesús. Cuando nos bautizamos, que es el primer paso de fe, el primer paso de obediencia, tenemos esa purificación por medio de la sangre de Jesús en el bautismo. Y al tener esa purificación se nos dio un Espíritu Santo, santo, puro, diferente. Eso es lo que quiere decir la palabra santo. Y ahora, con el Espíritu Santo, podemos amar de todo corazón. Sin el Espíritu, hermanos, es imposible amarse de todo corazón porque la carne está en el medio. Los deseos de la carne se meten en el medio. Los deseos de la carne no son para el amor, no son para la paz. Son lo opuesto a los deseos del Espíritu. En Romanos capítulo 5, versículo 5, nos dice Pablo: esta esperanza que tenemos no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Entonces el Espíritu Santo, quien nos guía, el Espíritu Santo quien nos guía es el que nos está ayudando a dar muerte a esa carne para nosotros poder amar. Como dice aquí, Dios ha derramado ese amor, que eso lo vamos a ver en otro versículo cuando hablemos específicamente de esto que el Espíritu Santo nos ayuda a hacer. Primera de Pedro 4:6 dice: por eso también se les predicó el evangelio aún a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe el espíritu. Los muertos mencionados aquí, ¿quiénes son? Hay mucha confusión sobre este pasaje. ¿Cómo le vamos a predicar el evangelio a los que se han muerto? No, él no está diciendo eso, sino que está diciendo: esta gente, estos muertos mencionados aquí, estaban vivos cuando se les predicó el evangelio y fueron juzgados según criterios humanos mientras vivían en la carne, como todos nosotros que vivimos en la carne y desafortunadamente somos juzgados por criterios humanos mientras vivamos esta vida. Pero ahora, como ellos han vivido conforme a Dios en cuanto al Espíritu, ya están bien, ya no se les juzga de esa forma. Ahora viven conforme a Dios en lo que atañe al Espíritu. Sin haber recibido el Espíritu Santo, hermanos, estaríamos doblemente muertos, muertos físicamente y muertos espiritualmente. Judas nos dice aquí en Judas versículos 19 y 20, hablando de los que no tienen el Espíritu, dice: estos son los que causan divisiones, se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Cuando no tenemos el Espíritu, lo único que tenemos son los instintos carnales, nuestra propia opinión, que va a ser carnal, nuestros deseos, nuestros instintos, nuestros sentimientos, todo lo carnal, pues no tienen el Espíritu y por eso causan divisiones. Dice aquí: ustedes, en cambio, queridos hermanos, otro contraste, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda vida eterna. Entonces él dice: ustedes son diferentes, ustedes ya no viven según los instintos carnales, pues están en el amor de Dios, están en el Espíritu Santo. Mediante el Espíritu Santo hemos recibido el amor de Dios, como dijo Pablo en Romanos 5. Y ahora podemos orar en el Espíritu Santo. Eso es otro punto que vamos a tocar luego, que el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Y vamos a ver qué significa eso.
Bueno, los dejo aquí, hermano, porque ya solamente faltan 3 minutos para cerrar la hora y no quiero comenzar el punto número 5. El punto número 5 es que el Espíritu Santo guía al cristiano. Guía al cristiano. Vamos a hablar de lo que significa eso. Espero que el Señor te haya dado una idea de cómo acoplarte a Jesús con el mensaje de hoy. Siempre aprecio tus comentarios. Puedes enviarme tus pensamientos, reflexiones y comentarios directamente a través de la aplicación Anchor. También puedes conectarte conmigo a través de Twitter, @Kingdom_Saint. Camina con el Señor y serás una bendición.